La resistencia eléctrica se define como la oposición de distintos materiales, de los cables en este caso, de los metales de los que esté formado el sistema de cableado, la oposición a que fluya la carga eléctrica. Se mide en ohms y tenemos las fórmulas que vamos a estar trabajando para este tema. Número 1, la fórmula para calcular la resistencia eléctrica. R es resistencia, va a ser igual a voltaje entre intensidad. Y la resistencia se mide en ohms, que se utiliza esta letra del alfabeto griego, la omega. ¿Sí? Es como una especie de herradura para las patas de los caballos. Siguiente fórmula es para calcular el voltaje, que se va a medir en voltios. Voltaje es igual a resistencia por la corriente eléctrica. Y finalmente en este tema cambia la fórmula de corriente eléctrica, que es voltaje entre resistencia. Recordemos, ya vimos corriente eléctrica la semana pasada, se mide en amperios o amperes, ¿sí? Entonces la resistencia es la oposición de ciertos materiales a que pasen los caudales de electricidad por ellos mismos. La corriente eléctrica precisamente es ese caudal de protones y electrones que fluye a través del cableado, y el voltaje es esa fuerza electromotriz que impulsa a un determinado número de electrones o corriente eléctrica del punto A al punto B en un sistema de cableado. Por ejemplo, para que llegue la corriente de electrones del tomacorriente hacia un televisor por el sistema de cableado, los electrones por sí solos no podrían moverse o desplazarse de la toma de corriente, que sería, digamos, el punto A, hasta el sistema de circuitos al interior del dispositivo electrónico, de la pantalla. ¿Por qué razón? Porque pues ellos por sí solos no tienen la movilidad para ejercer algún trabajo o algún desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que los mueve? Pues es justamente una FEM o fuerza electromotriz. En este caso es un voltaje, ¿sí? El voltaje es lo que ayuda a los electrones a moverse en forma de corriente eléctrica, ya que por sí sola la corriente no podría existir en forma de flujo a través de un cableado, ¿no? Y la resistencia, pues ya cuando va esa corriente eléctrica, los materiales muestran cierta oposición a que esa forma de energía eléctrica, en este caso, se transmita de un punto a un punto B en su forma total, completa. De hecho, no existe ningún aparato eléctrico que aproveche al 100% la energía eléctrica que pasa o que ingresa hacia su sistema. Siempre se pierde un poco de esa electricidad por la resistencia que presentan los materiales. Ahora bien, si nosotros sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿a dónde se va ese porcentaje? Que les digo, no existe una máquina que trabaje al 100% de su eficiencia mecánica o electromecánica en este caso. ¿A dónde se va? Pues esta se disipa. Los materiales que presentan resistencia, ese porcentaje de electricidad que absorben y que no dejan circular, se disipa a la atmósfera por medio de calor. Por eso es que se calientan los aparatos. Entonces, explicado lo que es la resistencia, la fuerza electromotriz, el voltaje, pues, y la corriente eléctrica, pasamos a analizar algunos ejemplos. Número 1, el voltaje en un calentador eléctrico
que es de 80 voltios. Vamos a ponerlo en los datos. Voltaje 80 voltios. Cuando hay una corriente de 6 amperes, esa es la I. ¿Cuál es la resistencia? Y después, ¿cuál será la corriente? Un valor nuevo para la I. Si el voltaje se incrementa a 120 voltios. Bueno, primero vamos a sacar la resistencia. Entonces, resistencia es igual a voltaje entre corriente. Voltaje son 80 voltios entre la I, que son 6 amperes. Para esto usamos la calculadora. 13.3. Si es resistencia son ohms, ¿sí? Ahora con ese valor de resistencia vamos a sacar la nueva intensidad de corriente eléctrica. Sabemos que intensidad va a ser igual a voltaje entre resistencia. La intensidad va a ser igual al voltaje, que en este caso se incrementó a 120 voltios. Entre la resistencia, 13.3 ohms. 120 entre 13.3 serían 9.0 o simplemente 9 amperes. Número 2. ¿Cuál es la diferencia de potencial para un resistor de 4 ohms cuando pasa por él una corriente de 8 amperes? Bien, vamos a poner los datos. Un resistor de 4 ohms es la resistencia. Cuando pasa por él una corriente de 8 amperes, intensidad de corriente. Se nos pide encontrar la diferencia de potencial. Jóvenes, voltaje es exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia de potencial? ¿Sí? Son sinónimos aquí en física. Dicho eso, pues, al preguntarles yo en un problema calcular la diferencia de potencial, me refiero estricta y únicamente a voltaje. Dicho esto, voltaje sabremos que es resistencia por la intensidad. Entonces son 4 ohms por 8 amperes. Estos son 32 voltios. Pueden dejarlo en V o volts completos, ¿no? Como sea, está bien.